A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos y gracias. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo se unen a nosotros. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos del desprecio. Trevor Ulbrook aprendió a temprana edad que el respeto no se da, se toma. Al crecer en hogares de acogida después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando tenía 12 años, desarrolló una voluntad de hierro enmascarada por una observación silenciosa. Mientras otros niños se portaban mal, Trevor estudiaba. Mientras ellos peleaban, él planeaba. A los 18 años, obtuvo una beca completa para Stanford, no por atletismo o encanto, sino por pura e implacable inteligencia. Allí conoció a Brooke Whitmore, la hija dorada del magnate inmobiliario Richard Whitmore. Ella era todo lo que Trevor no era, privilegiada, con contactos, hermosa sin esfuerzo. Su mundo eran los clubes de campo y las galas benéficas, el suyo eran los turnos nocturnos en la biblioteca del campus y las cenas de ramen. Sin embargo, de alguna manera, ella se sintió atraída por su intensidad, su impulso. O eso pensó él. «Eres diferente a los demás», le susurró durante su primer beso bajo los robles de Stanford. «It real». Trevor le creyó, incluso cuando su padre, Richard, dejó claro su desagrado con fríos apretones de manos y comentarios mordaces sobre los becados. Incluso cuando su hermano, Tyler, sonreía con sarcasmo y le preguntaba si necesitaba dinero para cenar cuando salían. Trevor lo soportaba todo porque amaba a Brooke, y lo que es más importante, porque tenía planes. La familia Whitmore era propietaria de Whitmore Properties, una empresa de desarrollo inmobiliario de nivel medio que había construido la mitad de los suburbios en su ciudad natal de Millfield, Connecticut. Eran acomodados, respetados, pero no verdaderamente ricos, no como las familias que desesperadamente trataban de emular. Trevor veía sus inseguridades enmascaradas como arrogancia, su miedo disfrazado de superioridad. Después de graduarse, Trevor empezó poco a poco una empresa de consultoría que ayudaba a las nuevas empresas tecnológicas a navegar por las adquisiciones inmobiliarias. Trabajaba 18 horas al día, construyendo relaciones, acumulando conocimientos, y lo más importante, acumulando influencia. Mientras tanto, Brooke había aceptado un puesto simbólico en la empresa de su padre, más interesada en planificar su boda que en construir una carrera. La boda había sido una producción de los Whitmore, cara, ostentosa, diseñada para mostrar al mundo su estatus. Trevor había pagado la mitad con sus primeros honorarios importantes de consultoría, pero Richard se aseguró de que todos supieran que los Whitmore eran lo suficientemente generosos como para cubrir la otra mitad para su futuro yerno. Eso fue hace 8 años. Desde entonces, Trevor había construido silenciosamente un imperio mientras los Whitmore permanecían estancados. Su empresa de consultoría se había convertido en Ulbrook Acquisitions, una empresa de inversión privada especializada en activos en dificultades y reestructuración empresarial. Había realizado inversiones estratégicas, cultivado relaciones con personas poderosas. Lo más importante, había aprendido todos los secretos, todas las debilidades, todos los puntos de presión de cualquiera que lo hubiera menospreciado alguna vez. No se le escapaba la ironía de que mientras los Whitmore todavía lo veían como el pobre becado con el que Brooke se había casado por lástima, ahora controlaba activos que valían más que todo el legado de su familia. Había estructurado todo a través de empresas fantasma y sociedades offshore, manteniendo la apariencia de un éxito modesto mientras construía un poder real. Brooke se había distanciado con los años, pasando más tiempo en la casa de sus padres que en la suya. Había dejado de preguntar por su trabajo, había dejado de fingir estar interesada en su vida. Trevor había notado los cambios, las llamadas telefónicas secretas, las ausencias inexplicables, la forma en que había empezado a trabajar hasta tarde en la empresa familiar con Chase Summers, el nuevo gerente de desarrollo que su padre había contratado. Chase era todo lo que los Whitmore valoraban: dinero antiguo, educación en Princeton, el tipo de encanto fácil que abría puertas. También era débil, con derecho a todo, y completamente inconsciente de que Trevor había estado vigilando todos sus movimientos durante meses. El romance había sido predecible, casi aburrido en su obviedad. Trevor podría haberlos confrontado entonces, podría haberlo terminado rápidamente, pero había aprendido la paciencia en el hogar de acogida, y la paciencia era un arma que nunca esperarían que él utilizara. En su lugar, esperó, observó y planeó. Cada humillación, cada comentario condescendiente, cada momento en que lo habían hecho sentir pequeño, lo había catalogado todo. Esa noche,
Mientras conducía a casa temprano desde la conferencia de Phoenix, Trevor se permitió una fría sonrisa. Las piezas estaban finalmente en su lugar. La conferencia había sido la coartada perfecta, el detalle final de un plan de 2 años. Su teléfono zumbaba con las actualizaciones de sus socios, confirmando que todo estaba procediendo según lo previsto. Mañana, los Whitmore aprenderían lo que significaba subestimar a Trevor Ulbrook. Esta noche, se reirían por última vez a su costa. Entró en su camino de entrada y vio los coches, el Mercedes de Richard, el BMW de Tyler, el Porsche de Chase. A través de las ventanas, podía ver a Brooke riendo, con una copa de vino en la mano, rodeada de su familia y su chico de oro. Creían que estaban celebrando. Trevor se enderezó la corbata y caminó hacia la casa. La actuación estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. El punto de ruptura. La puerta principal estaba abierta, un pequeño detalle que decía mucho sobre lo poco que los Whitmore respetaban su casa o a él. Trevor entró al sonido de las risas del salón. Copas de vino tintineando. La voz de su esposa se elevaba por encima de las demás con un tono de histeria que había aprendido a reconocer. Y luego dijo que volvería el domingo, como si a alguien le importara, decía Brooke, con las palabras ligeramente arrastradas. A veces pienso que se olvida de que esta no es la casa de sus padres. Oh, espera. Nunca tuvo una. La risa que siguió fue aguda, cruel. Trevor dejó su maletín en silencio y se aflojó la corbata. A través del arco, podía verlos dispuestos como un cuadro de privilegio. Brooke acurrucada en el sofá junto a Chase, su padre, Richard, en su habitual posición dominante junto a la chimenea, Tyler desplomado en la silla favorita de Trevor con su característica arrogancia. Trevor, la voz de Brooke lo llamó, sorprendida pero no complacida. Has vuelto temprano. Entró en el salón, observando la escena con una calma practicada. Botellas de vino vacías en su mesa de café, la mano de Chase descansando posesivamente sobre la rodilla de Brooke, los pies de Tyler sobre su otomana. Se habían acomodado, como siempre hacían. El vuelo llegó antes de lo previsto, dijo Trevor con voz uniforme. No dejen que los interrumpa. Richard apenas levantó la vista de su whisky. ¿Cómo estuvo tu pequeña conferencia? ¿Conociste a otros consultores? El énfasis en consultores era deliberado, diseñado para menospreciar. Tyler se rió disimuladamente desde la silla. ¿Al menos hiciste buenos contactos? Quizás repartiste algunas tarjetas de visita. Trevor asintió con la cabeza hacia el carrito de bebidas en la esquina. ¿Les importa si me sirvo una copa? Ha sido un día largo. Brooke intercambió una mirada con Chase que no escapó a la atención de Trevor. En realidad, estamos teniendo una charla familiar privada. Asuntos de negocios importantes. Probablemente no lo entenderías. El rechazo flotaba en el aire como humo. Trevor había soportado 8 años de estos momentos, los recordatorios sutiles y no tan sutiles de que nunca pertenecería realmente, nunca sería nada más que el caso de caridad que habían permitido entrar en su círculo. Por supuesto, dijo Trevor en voz baja. Solo. En realidad, interrumpió Richard, con la voz cargada de la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Ya que estás aquí, hay algo que deberíamos discutir. Hizo un gesto hacia una silla vacía frente al grupo, posicionando claramente a Trevor como un extraño frente al juicio. Trevor permaneció de pie. Estoy escuchando. Richard sonrió, pero no había calidez en ella. Brooke ha estado haciendo un trabajo excepcional en la empresa, realmente dando un paso adelante, asumiendo más responsabilidades. Chase aquí ha sido fundamental para ayudarla a desarrollar su potencial. La mano de Chase apretó la rodilla de Brooke, un gesto tan posesivo que hizo que la mandíbula de Trevor se tensara casi imperceptiblemente. Es natural, dijo Chase, con la voz suave y una falsa sinceridad. Nacida para este negocio. La cosa es, intervino Tyler, inclinándose hacia adelante con evidente disfrute, que las empresas familiares son complicadas. Requieren comprensión, lealtad, la clase de crianza adecuada. Brooke soltó una risita, un sonido agudo y penetrante. Tyler, Erie's terrible. Pero no estaba protestando, notó Trevor. Lo estaba disfrutando. Richard dejó su whisky con deliberada precisión. Lo que Tyler está tratando de decir, aunque quizás no diplomáticamente, es que Whitmore Properties está entrando en una nueva fase. Estamos considerando reestructurar. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Trevor mantuvo su expresión neutral, pero por dentro, algo frío y definitivo encajó en su lugar. ¿Reestructurar cómo? Preguntó. Bueno, continuó Richard,
Brooke asumirá un papel más significativo, vicepresidenta de desarrollo. Es una gran responsabilidad, que requiere el tipo de apoyo adecuado. Chase se enderezó, su sonrisa se amplió. Estaré allí para ayudarla en cada paso del camino. Trabajamos muy bien juntos. La insinuación apenas estaba disimulada. Brooke se ruborizó y bajó la mirada, pero no con vergüenza, sino con placer. Tyler ya no pudo contenerse. Lo que papá está tratando de decir es que algunas personas son líderes naturales, y otras son, bueno, seguidores. No hay vergüenza en saber cuál es tu lugar. Tyler, dijo Richard, pero su tono contenía más diversión que desaprobación. Trevor caminó lentamente hacia el carrito de bebidas, con movimientos mesurados y deliberados. Se sirvió 3 dedos de whisky, su whisky, de su bar, en su casa. No se le escapaba la ironía. ¿Sabes?, dijo Brooke, su voz adquiriendo un tono cruel que Trevor nunca había oído antes. A veces pienso en la noche en que nos conocimos. Eras tan sincero, tan agradecido por todo. Sentí lástima por ti. Miró alrededor de la habitación, reuniendo a su audiencia. Quiero decir, aquí estaba este pobre becado que nunca había estado en un restaurante de verdad. Nunca había tenido un traje decente. Era como un cachorro perdido. La habitación estaba en silencio excepto por el crepitar del fuego. Trevor tomó un sorbo de su whisky y esperó. Pensé que podía ayudarlo, continuó Brooke, envalentonada por la atención. Ya sabes, mostrarle cómo funcionan las cosas en el mundo real. Pero algunas personas, se encogió de hombros elegantemente. Algunas personas simplemente nunca aprenden a nadar en aguas más profundas. Richard levantó su copa. Por los casos de caridad, dijo con una sonrisa burlona. Te dijimos que no llegaría a nada, ¿verdad, cariño? Tyler se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro teatral destinado a ser escuchado. El divorcio se finaliza la semana que viene. Simplemente vete ahora. Ahórrate la vergüenza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Trevor podía sentir sus ojos sobre él, esperando su reacción, esperando que se rompiera, que se enfureciera, que les diera la satisfacción de verlo derrumbarse. En su lugar, terminó su whisky de un solo trago y dejó el vaso suavemente. Entiendo, dijo en voz baja. La simplicidad de su respuesta pareció desinflarlos ligeramente. Habían estado esperando fuegos artificiales, lágrimas, quizás súplicas. Su tranquila aceptación era de alguna manera más inquietante que la ira. Trevor se enderezó la chaqueta y miró alrededor de la habitación por última vez, memorizando sus rostros, la satisfacción engreída, el placer cruel, la completa certeza de que habían ganado. Bueno, dijo finalmente, debería dejar que vuelvan a su celebración. Caminó hacia las escaleras, cada paso medido y decidido. Detrás de él, oyó a Tyler murmurar algo sobre saber cuándo estás derrotado, seguido de más risas. En lo alto de las escaleras, Trevor se detuvo y sacó su teléfono. 3 mensajes de texto, todos enviados en la última hora mientras había estado soportando su actuación en la planta baja. El primero era de su abogado, papeles de divorcio presentados. Todo está discutido. El segundo era de su asesor financiero, transferencias completas. Cuentas cerradas. Nueva estructura activa. El tercero era de su socio comercial en Hong Kong, adquisición finalizada. Ahora controlas el 73% de la empresa objetivo. Trevor se permitió una pequeña sonrisa mientras escribía una respuesta. Ejecutar fase 2. Mañana a las 9 de la mañana en punto. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió a su estudio, donde empezó a empacar las pocas pertenencias personales que le importaban. Desde abajo, las risas continuaban, ajenas a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Creían que lo habían destruido. Mañana aprenderían la diferencia entre romper a un hombre y subestimarlo. Capítulo 3. La revelación. Trevor durmió mejor esa noche que en meses. Mientras la celebración de los Whitmore continuaba en la planta baja hasta casi las 2 de la madrugada, él había completado sus preparativos con metódica precisión. Al amanecer, estaba vestido con su mejor traje, no la ropa modesta y de confección que esperaban de él, sino un traje a medida de Savile Row que costaba más que el salario mensual de Tyler. Bajó las escaleras exactamente a las 7:30 de la mañana para encontrar la casa en ruinas. Botellas vacías, cojines volcados y el persistente olor a vino caro y decisiones más baratas. Brooke estaba desmayada en el sofá, todavía con la ropa del día anterior, con el brazo de Chase sobre su cintura posesivamente. Trevor fue a la cocina y se preparó café, la normalidad doméstica de la acción en contraste con lo que estaba a punto de suceder. Mientras bebía su café,
Oyó movimiento en el salón, el revuelo culpable de la gente atrapada en posiciones comprometedoras. ¿Qué hora es? La voz de Brooke estaba cargada de sueño y alcohol. 7:45, respondió sin darse la vuelta. Siguió el sonido de susurros frenéticos, Chase y Brooke tratando de decidir cómo manejar su obvia situación. Trevor encontró divertido su pánico. Después de esta noche, no importaría lo que hicieran o dejaran de explicar. Su teléfono vibró con la primera actualización del día, operaciones matutinas ejecutadas, posiciones cortas establecidas, contactos con los medios confirmados. Exactamente a las 8 de la mañana, el teléfono de Trevor sonó. Contestó en el altavoz, lo suficientemente alto como para que se oyeran las voces del salón. Señor Holbrook, lo habla Jennifer Walsh de Walsh & Associates. Los contratos están listos para su firma. La reunión de la junta directiva está confirmada para las 9 de la mañana. Excelente, respondió Trevor. Y el comunicado de prensa redactado y listo para salir inmediatamente después del anuncio. Debo confirmar la recogida del helicóptero. Por favor, hágalo. Estaré listo. Trevor terminó la llamada y se sirvió otra taza de café. Del salón llegó el sonido de Chase saliendo por la puerta trasera y Brooke intentando arreglarse. Estos pequeños engaños ya no importaban. A las 8:45 de la mañana, Brooke apareció en la cocina, con el pelo arreglado a toda prisa, el maquillaje corrido pero aceptable. Claramente se estaba preparando para el control de daños. Trevor, sobria noche. No te preocupes, dijo, mirando su reloj. Estabas celebrando. Lo entiendo. Su continua calma parecía ponerla más nerviosa que la ira. Bebí demasiado vino. Todos lo hicimos. A veces decimos cosas. A veces revelamos quiénes somos realmente, corrigió Trevor suavemente. Pero como dije, lo entiendo. Antes de que Brooke pudiera responder, el sonido de un helicóptero acercándose les hizo mirar hacia la ventana. Trevor terminó su café y dejó la taza en el fregadero con deliberado cuidado. ¿Qué es eso?, preguntó Brooke, con la voz cargada de confusión. Mi transporte al trabajo, respondió Trevor, enderezándose la corbata. El helicóptero, un elegante modelo corporativo con Ulbrook Acquisitions estampado en el costado, se posó en su jardín delantero con precisión profesional. El piloto permaneció a los mandos mientras un hombre con un traje caro salía y se acercaba a la casa. El teléfono de Trevor volvió a sonar. Esta vez era Richard Whitmore. Trevor, ¿qué demonios está pasando? Hay un helicóptero en tu césped, y acabo de recibir una llamada de nuestro banco sobre algún tipo de reunión de emergencia de la junta directiva en Whitmore Properties. Probablemente deberías ir a la oficina. Nos vemos allí, dijo Trevor con calma. Terminó la llamada y caminó hacia la puerta principal, donde el hombre del helicóptero lo esperaba con un maletín. Buenos días, señor Ulbrook, dijo el hombre. Soy David Chun, su abogado. Todo está listo. Brooke lo siguió afuera, su confusión era evidente. Trevor, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Trevor se detuvo en la puerta del helicóptero y se volvió para mirar a su esposa, pronto ex esposa, por última vez. El sol de la mañana iluminó la tela cara de su traje, el oro de su reloj, detalles que ella nunca había notado porque nunca lo había mirado realmente. Voy a trabajar, dijo simplemente. A mi verdadero trabajo. Mientras el helicóptero despegaba, Trevor podía ver a Brooke de pie en su césped, con la mano protegiéndose los ojos mientras lo veía desaparecer en el cielo. Desde esa altura, parecía muy pequeña. El vuelo a Whitmore Properties duró 12 minutos. Durante ese tiempo, el teléfono de Trevor explotó con llamadas y mensajes, exactamente como lo había anticipado. Richard, Tyler, Chase y finalmente Brooke, todos tratando de comunicarse con él, todos empezando a entender que algo fundamental había cambiado. El helicóptero aterrizó en el estacionamiento de Whitmore Properties con precisión teatral. A través de las ventanas de la sala de conferencias en el segundo piso, Trevor podía ver la reunión de emergencia de la junta en sesión. Richard a la cabecera de la mesa, Tyler y Chase flanqueándolo. Los otros miembros de la junta con aspecto confundido y preocupado. El abogado de Trevor le entregó el maletín mientras se acercaban al edificio. La documentación está completa. El departamento legal ha confirmado que todo está en orden. Los medios de comunicación están a la espera, y sus socios de la adquisición de Singapur ya están dentro. La señora Patterson del Fondo de Pensiones está en videoconferencia desde Londres. El señor Rodríguez del Consorcio de Desarrollo está participando remotamente desde la Ciudad de México. Perfecto, asintió Trevor. El vestíbulo del edificio era territorio familiar.
Lo había visitado con suficiente frecuencia a lo largo de los años, por lo general detrás de Brooke para eventos familiares o celebraciones de la empresa. El guardia de seguridad, Mike, siempre había sido educado pero distante, de la forma en que los empleados de servicio trataban a las conexiones menores de la familia. Hoy, los ojos de Mike se abrieron de par en par cuando Trevor se acercó con su equipo legal y el verdadero dueño del edificio, un detalle que se aclararía en breve. «Buenos días, Mike», dijo Trevor amablemente. «Sala de conferencias B, ¿verdad?» Sí, señor Ulbrook. Debería anunciarlo». Trevor sonrió. La expresión no contenía ninguna calidez. «Eso no será necesario. Me están esperando». Las puertas de la sala de conferencias se abrieron con una ráfaga de aire frío de la mañana mientras el piloto del helicóptero de Trevor mantenía los rotores girando afuera, un recordatorio de que esta no era una visita social. La reunión de la junta se silenció cuando Trevor entró, seguido de su equipo legal y dos hombres con trajes caros que ninguno de los Whitmore reconoció. El rostro de Richard Whitmore se había puesto pálido. «Trevor, ¿qué significa esto?» «Esta es una reunión privada de la junta directiva». «En realidad», dijo Trevor, colocando su maletín sobre la mesa con deliberada precisión, «esta es mi reunión de la junta directiva ahora». El silencio que siguió fue profundo. Tyler fue el primero en romperlo. Su voz tartamudeaba con confusión. «¿De qué estás hablando?» «Esta es Whitmore Properties. Esta es nuestra empresa». El abogado de Trevor abrió el maletín y empezó a distribuir documentos por la mesa. A partir de las 6 de la mañana de esta mañana, Ulbrook Acquisitions, a través de un consorcio de socios internacionales, ha adquirido una participación mayoritaria en Whitmore Properties, el 68% para ser precisos. Chase se inclinó hacia adelante, su encanto reemplazado por la desesperación. «Eso es imposible. Esta es una empresa privada. Las acciones no están a la venta». «No lo estaban», estuvo de acuerdo Trevor, «hasta esta mañana, cuando los prestamistas principales reclamaron sus préstamos. Aparentemente, Whitmore Properties ha estado operando con crédito durante los últimos 18 meses, con garantía de activos que estaban sobrevalorados». Las manos de Richard temblaban mientras alcanzaba los documentos. «Esto no puede ser legal. No puede simplemente comprar deuda en dificultades a precios de mercado, ejecutar la hipoteca de las propiedades cuando los préstamos entran en mora, adquirir activos a través de procedimientos legales de quiebra». La voz de Trevor se mantuvo perfectamente tranquila. «En realidad, sí puedo. Lo he estado haciendo durante los últimos 2 años». La revelación golpeó la sala como un golpe físico. Brooke, que había llegado minutos antes y estaba de pie en la puerta, se agarró al marco para sostenerse. «Cada prórroga de préstamo que recibieron», continuó Trevor, «cada línea de crédito que los mantuvo a flote cuando los acuerdos de desarrollo fracasaron, cada misterioso inversor que compró sus propiedades comerciales a precios superiores a los del mercado. Ese fui yo». El rostro de Tyler había pasado de pálido a verde. «Has estado comprando nuestra deuda, controlándola, corrigiéndola», dijo Trevor, esperando el momento adecuado para reclamarla, que fue esta mañana exactamente a las 6 de la mañana, cuando su pago a Meridian Capital, su sociedad de cartera, entró oficialmente en mora. La voz de Richard era apenas un susurro. «¿Por qué?» Trevor caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento donde su helicóptero esperaba como un buitre mecánico. Cuando se volvió para mirar a la sala, su expresión era más fría de lo que ninguno de ellos había visto jamás. «Porque ayer me llamaron un caso de caridad. Se burlaron de mis antecedentes, menospreciaron mi valía y celebraron lo que pensaron que era mi humillación». Su voz nunca se elevó por encima de un nivel conversacional, pero llevaba el peso de la autoridad absoluta. «Porque durante 8 años me han tratado como si estuviera por debajo de ustedes, indigno de respeto básico». Brooke entró en la habitación, con el rostro surcado de lágrimas. «Trevor, por favor. Estábamos borrachos. No queríamos decir». «Querías decir cada palabra», la interrumpió Trevor, «y ahora vivirás con las consecuencias». Hizo un gesto a uno de sus socios, que se adelantó con más papeles. «Con efecto inmediato, habrá una reestructuración de todas las operaciones. Señor Whitmore, su empleo está terminado. Sin indemnización, sin pensión, sin beneficios. Tyler, Chase, los mismos términos». «No puedes hacer esto», protestó Tyler, con la voz quebrada. «Esta empresa es nuestra vida. Es todo lo que tenemos». La sonrisa de Trevor era ártica. «Deberías haber pensado en eso antes de decidir que yo no llegaría a nada». Richard intentó una última jugada desesperada. «El nombre de la familia está en esta empresa.
No puedes simplemente borrar 30 años de... Mírame. El abogado de Trevor le entregó un último documento, que firmó con una floritura antes de deslizarlo sobre la mesa. A partir de este momento, Whitmore Properties deja de existir. Bienvenidos a Holbrook Development Group. El silencio en la sala era ensordecedor. Afuera, los rotores del helicóptero continuaban su ritmo constante, un latido mecánico que contaba los segundos de la vida anterior de los Whitmore. Trevor recogió sus papeles y se dirigió a la puerta. Al llegar al umbral, se detuvo y miró hacia atrás a los rostros devastados alrededor de la mesa. «Ah, y Brooke», dijo, su voz con el tono casual de una ocurrencia tardía, «revisa tus cuentas bancarias». Las cuentas conjuntas se cerraron esta mañana. La casa fue hipotecada a Meridian Capital, su compañía, hace 6 meses cuando necesitaban efectivo para las facturas médicas de su madre. Él también reclamó ese préstamo. Salió al pasillo, luego se volvió por última vez. Los papeles del divorcio deberían llegar en cualquier momento. Encontrarás los términos generosos. Te quedas con tu dignidad. Todo lo demás es mío. Mientras Trevor caminaba hacia el ascensor, su teléfono vibró con un mensaje de texto que le hizo sonreír por primera vez en años. Fase 3 lista para su implementación. Esperando su señal. Las puertas del ascensor se cerraron con el sonido de los sollozos de Brooke y los gritos furiosos de Richard. Trevor se ajustó la corbata y comprobó su reflejo en el acero pulido. Hoy era solo el principio. Capítulo 4. El desenlace. La noticia se dio a conocer exactamente a las 10:30 de la mañana, simultáneamente en múltiples plataformas. El titular era simple y devastador. Dinastía inmobiliaria local se derrumba al revelarse una adquisición corporativa oculta. Para el mediodía, era tendencia en las redes sociales, con un subtítulo que hizo que la fría sonrisa de Trevor volviera. Becado emerge como magnate de los negocios, destruye la familia que lo humilló. Trevor vio la cobertura desde su oficina corporativa, una suite en el ático en el centro de Hartford que ninguno de los Whitmore sabía que existía. El espacio era elegante, moderno y hablaba del tipo de riqueza que no necesitaba anunciarse. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista imponente de la ciudad, incluido el edificio mucho más pequeño de Whitmore Properties en la distancia. Su asistente, Patricia, llamó y entró con una tableta llena de actualizaciones. La respuesta de los medios está superando las proyecciones. Hemos recibido llamadas del Wall Street Journal, Forbes y 3 cadenas diferentes que solicitan entrevistas. Rechazarlas todas, dijo Trevor sin apartar la vista de la ventana. Deja que la historia se cuente sola. El abogado de Richard Whitmore llamó 6 veces esta mañana. La expresión de Trevor no cambió. El señor Whitmore es bienvenido a impugnar cualquiera de las adquisiciones en los tribunales. Encontrará que cada transacción fue meticulosamente documentada y completamente legal. También encontrará que los litigios son caros, y ya no tiene los recursos para sostener una batalla legal prolongada. Patricia consultó sus notas. También está el asunto de la fundación benéfica. La fundación de la familia Whitmore es técnicamente una entidad separada, pero han estado utilizando recursos de la empresa para financiarla. Ahora que los activos de la empresa están bajo nuestro control. Disuélvela, dijo Trevor simplemente. Todos los compromisos caritativos asumidos por la fundación serán respetados a través de una nueva entidad bajo Holbrook Development, pero el nombre de Whitmore será retirado de cada placa, cada edificio, cada fondo de becas que hayan apoyado. Fue un ataque quirúrgico a su legado, y Trevor sabía que le dolería a Richard más que cualquier pérdida financiera. El nombre de Whitmore había sido su camino hacia la posición social, su reivindicación de importancia en la sociedad de Millfield. Sin él, se desvanecerían en el anonimato que siempre habían temido. Su teléfono vibró con un mensaje encriptado de su investigador privado, antecedentes de Chase Summers completos. Muy interesantes. Enviando informe completo. Trevor había contratado al investigador hace meses, no para encontrar pruebas del romance, eso había sido obvio, sino para entender exactamente quién era Chase y qué vulnerabilidades podría tener. El hombre parecía demasiado perfecto, demasiado convenientemente encantador. En la experiencia de Trevor, las personas que parecían perfectas solían ser las que más tenían que ocultar. El informe llegó minutos después, y las cejas de Trevor se levantaron al leerlo. Chase Summers no era quien decía ser. Su educación en Princeton era real, pero sus antecedentes familiares de dinero antiguo eran en gran medida inventados. Su padre había sido un vendedor de seguros de nivel medio que murió endeudado cuando Chase tenía 22 años. La
finca familiar que había mencionado era en realidad una propiedad de alquiler que su abuela había utilizado para las vacaciones de verano. Más interesante era el historial laboral de Chase. Se le había pedido discretamente que dejara su puesto anterior en una empresa de desarrollo de Boston después de una conducta inapropiada con la esposa de un cliente. El incidente había sido silenciado para evitar el escándalo, pero el patrón era claro. Chase Summers era un depredador profesional que se dirigía a mujeres ricas e infelices y las utilizaba para avanzar en su carrera. Trevor envió el informe a su abogado con una simple nota. Asegúrese de que esta información llegue a las partes apropiadas. El intercomunicador sonó. Señor Ulbrook, la señora Ulbrook está en el vestíbulo. Pide verlo. Trevor miró su reloj. 2:15 de la tarde. Brooke había llegado a tiempo, teniendo en cuenta que probablemente había pasado la mañana lidiando con cuentas bancarias congeladas, avisos de ejecución hipotecaria y la realidad de sus nuevas circunstancias. Que suba, dijo. Mientras esperaba, Trevor revisó los informes de la tarde. La situación financiera de la familia Whitmore era aún peor de lo que había previsto. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, utilizando el crédito de la empresa para mantener su estilo de vida. La casa, su antigua casa y la de Brooke, estaba hipotecada hasta el cuello. El Mercedes de Richard y el BMW de Tyler estaban arrendados a través de cuentas de la empresa que ya no existían. Incluso sus membresías en el club de campo habían sido pagadas con fondos corporativos. Habían construido toda su identidad con dinero prestado y tiempo prestado. Trevor simplemente había reclamado la deuda. El ascensor sonó y Brooke entró en su oficina. Se había cambiado de ropa desde la mañana, cambiando su ropa informal por un vestido negro que enfatizaba su figura aún impresionante. Su maquillaje era perfecto, su cabello arreglado con precisión profesional. Estaba vestida para la negociación, para la seducción, para lo que fuera necesario para deshacer lo que se había hecho. Trevor no le ofreció un asiento. Impresionante, dijo Brooke, mirando alrededor de la oficina. ¿Cuándo pensabas mencionar exactamente que eras secretamente millonario? Multimillonario, corrigió Trevor en voz baja. Y no lo mantenía en secreto. Simplemente nunca preguntaste. Ella se rió, pero había un tono de histeria en su risa. Nunca pregunté, Trevor. Estábamos casados. ¿Cómo se suponía que iba a saber que estabas dirigiendo una especie de imperio corporativo? Podrías haber prestado atención, respondió. Podrías haber mostrado interés en mi trabajo, mi vida, mis objetivos. En su lugar, decidiste que era aburrido y que no merecía tu atención. Brooke se acercó a su escritorio. Su voz adquirió el tono suplicante que había utilizado durante su relación cada vez que quería algo. Trevor, por favor, podemos solucionar esto. Lo de anoche fue un error. Todos estábamos borrachos, y tú revelaste quién eres realmente. Al igual que tú cuando decidiste tener un romance con Chase, terminó Trevor. Al igual que tú cada vez que dejabas que tu familia me tratara como a un empleado en mi propia casa. Su compostura se quebró ligeramente. ¿Sabes lo de Chase? Lo sé desde hace meses. Sé que ha estado robando a la empresa para pagar sus deudas de juego. Sé que ha estado utilizando los recursos de la empresa para financiar un estilo de vida que no puede permitirse. Sé que ha hecho esto antes con otras mujeres en otras empresas. El rostro de Brooke palideció. Eso no es. Él me ama. Vamos a estar juntos. La expresión de Trevor se mantuvo neutral. Probablemente deberías hablar de eso con él. Se fue a Boston esta mañana, justo después de la reunión de la junta. Billete de ida. Vació su apartamento anoche mientras estabas desmayada en mi sofá. Las palabras la golpearon como golpes físicos. Se agarró al borde de su escritorio para sostenerse. Su cuidadosamente construida compostura finalmente comenzó a derrumbarse. Él no es. Él no se iría sin más. Revisa tu teléfono, sugirió Trevor. Me imagino que descubrirás que ha bloqueado tu número. Con manos temblorosas, Brooke sacó su teléfono y marcó. Trevor podía oír el mensaje automático desde el otro lado del escritorio. El número que ha marcado ya no está en servicio. Intentó enviar mensajes de texto. Sus dedos se movían frenéticamente por la pantalla. Luego intentó llamar de nuevo, el mismo mensaje. Miró a Trevor con genuino pánico en los ojos. ¿Le hiciste algo? ¿Lo amenazaste? No hice nada, dijo Trevor con sinceridad. Chase Summers es un cobarde y un aprovechado. Cuando la situación se complicó, huyó, al igual que huyó de Boston cuando su último plan se vino abajo. Brooke se dejó caer en la silla frente a su escritorio sin ser invitada. Por primera vez desde que Trevor la conocía, parecía vulnerable, genuinamente asustada. Trevor,
Por favor, cometí errores. Errores terribles. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. No, dijo simplemente. No podemos. Venderé mis joyas, mi coche. Conseguiré un trabajo. Haré lo que sea necesario para. Tus joyas fueron compradas con fondos de cuentas conjuntas que yo controlaba. Legalmente, son bienes gananciales, sujetos a la división de bienes. Tu coche fue arrendado a través de la empresa. A partir de esta mañana, no eres dueña de nada excepto de la ropa que llevas puesta. La contundencia de sus palabras pareció romper algo dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. No entiendo, susurró. ¿Cuándo te volviste tan frío? Trevor se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo de él. Me convertí en esto el día que dejaste de verme como una persona y empezaste a verme como una carga. Me convertí en esto cuando tu familia me hizo entender que el amor y el respeto no son lo mismo. Me convertí en esto cuando me di cuenta de que ser amable se veía como ser débil. Se volvió para mirarla. Su expresión era tan inamovible como el granito. 8 años, Brooke. 8 años de ser tratado como un ciudadano de segunda clase en mi propio matrimonio. 8 años de verte elegir la aprobación de tu familia por encima de nuestra relación. 8 años de ser tolerado en lugar de amado. Eso no es cierto, protestó. Te ama. Amabas la idea de ser caritativa. Amabas tener un proyecto, alguien a quien arreglar, alguien a quien elevar. Nunca me amaste. La verdad de sus palabras flotaba entre ellos como una sentencia de muerte. Los sollozos de Brooke se hicieron más fuertes, su respiración irregular. ¿Qué nos pasa ahora?, preguntó entre lágrimas. Trevor volvió a su escritorio y sacó una carpeta manila, deslizándola hacia ella. Papeles del divorcio. Términos muy generosos. Te quedas con la casa de Millfield. Es pequeña, pero está libre de hipoteca. Recibes un acuerdo de $50,000. Recibes tu libertad. Brooke abrió la carpeta con manos temblorosas. $50,000, Trevor. Eso no es nada. La casa Millfield es pequeña. Es donde vivía tu abuela. Es donde vivía mi abuela después de que lo perdió todo en la depresión y tuvo que vender la granja familiar, corrigió Trevor. Es donde me enseñó que la supervivencia no se trata de lo que tienes, sino de lo que estás dispuesto a hacer para seguir adelante. Ya aprenderás. Esto es venganza, dijo, con la voz quebrada. Esto es cruel y vengativo. Y esto es justicia, la interrumpió Trevor. Esto es lo que sucede cuando confundes la amabilidad con la debilidad. Esto es lo que sucede cuando olvidas que la persona a la que estás pisoteando podría no permanecer abajo para siempre. Presionó un botón en su escritorio y las puertas del ascensor se abrieron. 2 guardias de seguridad esperaban. Brooke, tienes hasta las 5 de la tarde para sacar tus pertenencias personales de la casa. Todo lo que quede atrás se convierte en propiedad de la herencia. Se puso de pie con las piernas temblorosas, agarrando los papeles del divorcio contra su pecho como un salvavidas. Trevor, por favor, no hagas esto. No te conviertas en alguien de quien te arrepentirás de ser. Por un momento, la expresión de Trevor se suavizó, casi imperceptiblemente. No me arrepentiré de nada. Aprendí hace mucho tiempo que el arrepentimiento es un lujo que no puedo permitirme. Mientras los guardias de seguridad la acompañaban al ascensor, Brooke se volvió por última vez. ¿Qué pasa con el perdón? ¿Qué pasa con la misericordia? La sonrisa de Trevor regresó, fría y definitiva. Deberías haber pensado en eso antes de presentarme como el pobre becado con el que te casaste por lástima. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su rostro surcado de lágrimas. Trevor volvió a su escritorio y presionó el botón del intercomunicador. Patricia, contacta con el enlace de prensa. Quiero que se programe una conferencia de prensa para mañana por la mañana. Es hora de contar mi versión de la historia. Afuera de su ventana, se estaban acumulando nubes de tormenta sobre Millfield. Trevor las observó acercarse con satisfacción. La tempestad apenas comenzaba. Capítulo 5. El bombardeo mediático. La conferencia de prensa de Trevor estaba programada para las 9 de la mañana en el Millfield Country Club, un lugar elegido para lograr el máximo impacto psicológico. El mismo lugar donde le habían recordado innumerables veces que no pertenecía, ahora albergaba su momento de triunfo. La ironía era deliciosa. Llegó en helicóptero, un toque teatral que envió el mensaje claramente. Este no era el mismo hombre al que habían despreciado y humillado hacía solo 3 días. Al pisar el césped cuidado donde una vez se había sentido tan fuera de lugar, Trevor se permitió un momento de satisfacción.
La asistencia de los medios superó las expectativas. Estaciones de noticias locales, periódicos regionales y varias publicaciones comerciales nacionales habían enviado representantes. La historia tenía gancho, la clásica historia estadounidense de venganza servida fría, con la especie añadida de la intriga corporativa y el drama familiar. Trevor se acercó al podio con mesurada confianza. Había elegido su atuendo cuidadosamente, un traje gris carbón impecablemente confeccionado que susurraba riqueza sin gritarla, un reloj que costaba más que los autos de la mayoría de las personas, y el tipo de accesorios discretos que los conocedores reconocerían como marcadores de verdadero poder. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando fácilmente entre la multitud reunida. «Hace 3 días, mi esposa me presentó a su familia como el pobre becado con el que se casó por lástima. Hoy, estoy aquí para aclarar las cosas». La frase inicial envió una onda de interés entre los reporteros reunidos. Este no iba a ser un anuncio corporativo estándar. «Mi nombre es Trevor Ulbrook, y durante los últimos 8 años, he permitido que mis suegros crean que era exactamente lo que pensaban que era. Un caso de caridad, afortunado de ser incluido en su mundo, agradecido por cualquier pizca de respeto que eligieran lanzarme». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Quiero dejar algo claro desde el principio. Todo lo que le sucedió a la familia Whitmore en las últimas 72 horas fue completamente legal. Cada adquisición, cada compra de deuda, cada ejecución hipotecaria se realizó a través de los canales adecuados, con documentación completa. Lo que hice no fue ilegal, fue simplemente minucioso». Una reportera del Hartford Courant levantó la mano. «Señor Ulbrook, los críticos llaman a esto un elaborado plan de venganza. ¿Cómo responde a eso?» La sonrisa de Trevor fue mesurada, profesional. «Yo lo llamaría corrección de mercado. La familia Whitmore pasó años operando más allá de sus posibilidades, utilizando los recursos de la empresa para gastos personales y tomando decisiones comerciales basadas en el ego en lugar de la economía. Cuando sus acreedores, incluyéndome a mí, reclamaron sus deudas, no pudieron pagar. Eso no es venganza, eso es capitalismo». «Pero seguramente», presionó la reportera, «el momento es sospechoso». «¿Por qué ahora?» «Porque ahora fue cuando venció su deuda», respondió Trevor con suavidad. «Los términos se establecieron hace 2 años cuando se acercaron por primera vez a mi compañía de inversión para obtener financiación de emergencia. Necesitaban efectivo, yo lo proporcioné. Incumplieron, ejercí mis opciones». Un periodista de negocios de Forbes se inclinó hacia adelante. «¿Puede hablarnos sobre el alcance de sus propiedades?» Whitmore Properties parece haber sido una pequeña parte de una cartera mucho más grande. Trevor asintió con aprobación. Esta era la pregunta que había estado esperando. «Ulbrook Acquisitions tiene activos bajo administración por un total de aproximadamente $2.80 mil millones. Nos especializamos en propiedades en dificultades, reestructuración corporativa e inversión estratégica en mercados infravalorados. La adquisición de Whitmore representa menos del 3% de nuestra cartera total». Las cifras enviaron una conmoción entre la multitud. Varios reporteros inmediatamente comenzaron a enviar mensajes de texto furiosamente a sus editores. Esto era más grande de lo que nadie había entendido inicialmente. «¿Cuánto tiempo lleva construyendo este imperio?», preguntó un reportero del Wall Street Journal. «Desde el día después de mi boda», respondió Trevor, y por primera vez, su máscara profesional se deslizó ligeramente, revelando el acero debajo. «Aprendí temprano que el respeto no se da libremente. Hay que ganárselo y, a veces, hay que tomarlo». Su teléfono, en silencio, se iluminó con una llamada entrante de un número desconocido. Trevor lo miró y sonrió levemente antes de rechazar la llamada. Sin duda era Richard o Tyler tratando desesperadamente de comunicarse con él a través de intermediarios. ¿Qué esperaran? «Señor Ulbrook», gritó un reportero de la afiliada local de NBC. «¿Cuál es su respuesta a las acusaciones de que ha estado atacando deliberadamente a la familia Whitmore durante años?» «Ataqué a activos infravalorados y empresas sobreapalancadas», corrigió Trevor. «Si la familia Whitmore era propietaria de esos activos, es una coincidencia. Los negocios no son personales, son estratégicos». Pero incluso mientras decía las palabras, Trevor sabía que no eran del todo ciertas. Esto siempre había sido personal. Cada adquisición, cada compra de deuda, cada movimiento estratégico había sido diseñado con este momento en mente. El momento en que las personas que lo habían menospreciado finalmente entenderían exactamente con quién habían estado tratando. Una joven reportera del Millfield Gazette levantó la mano. «Señor, hay rumores de que ha estado investigando a otras familias prominentes en el área».
¿Puede comentar sobre eso? La expresión de Trevor no cambió, pero internamente aprobó la pregunta. Su investigación sobre la familia Summers, las supuestas conexiones de Chase, había arrojado resultados interesantes, al igual que su examen de varias otras familias de dinero antiguo en el área. Investigó a todos los socios comerciales y competidores potenciales, dijo con cuidado. La debida diligencia es una práctica estándar en cualquier transacción significativa. Las implicaciones flotaban en el aire como una nube de tormenta. Si Trevor había sido tan minucioso con los Whitmore, ¿qué podría haber descubierto sobre otras familias? ¿Qué otros esqueletos podrían estar escondidos en otros armarios? Su asistente, Patricia, apareció al borde de la multitud y le llamó la atención, tocando su reloj. Trevor Essencio Levameni. Tomaré una pregunta más, anunció. La misma reportera del Hartford Courant volvió a hablar. Señor Ulbrook, ¿se arrepiente de la forma en que se han desarrollado las cosas? ¿Alguna compasión por su ex esposa y sus suegros? Trevor guardó silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz transmitía una frialdad que hizo que varias personas en la multitud se movieran incómodas. Pasé 8 años escuchándolos burlarse de mis antecedentes, descartar mi potencial y tratarme como un invitado no deseado en mi propia mesa. Pasé 8 años viendo a mi esposa elegir su aprobación por encima de nuestro matrimonio. Pasé 8 años escuchando que debía estar agradecido por su tolerancia. Se acercó al micrófono, bajando la voz a un nivel que obligó a todos a inclinarse para escucharlo. El arrepentimiento es un lujo que no puedo permitirme. La compasión es una debilidad que me enseñaron que no podía permitirme. Querían saber en qué me convertiría. Ahora lo saben. Mientras se alejaba del podio hacia su helicóptero que lo esperaba, los reporteros gritaron preguntas de seguimiento que él ignoró. El mensaje había sido entregado de forma clara y completa. Trevor Ulbrook ya no era el pobre becado que despreciaban. Era algo mucho más peligroso, un depredador paciente que había pasado años posicionando sus piezas, esperando el momento perfecto para atacar. El helicóptero despegó cuando su teléfono comenzó a sonar con llamadas de inversionistas, socios comerciales y medios de comunicación que querían saber más sobre este multimillonario previamente desconocido que había emergido de las sombras. Trevor los dejó ir todos al correo de voz. Tenía cosas más importantes que hacer. La fase 4 estaba a punto de comenzar, y eso requeriría toda su atención. Los Whitmore habían sido solo el movimiento inicial. El verdadero juego aún estaba por llegar. Capítulo 6. Daños colaterales. La mañana después de la conferencia de prensa, Trevor estaba en su oficina revisando los informes de adquisición cuando Patricia lo llamó con una actualización inesperada. Señor, ha habido un acontecimiento con la situación de Whitmore. Richard Whitmore está en el hospital. Trevor levantó la vista de sus papeles, su expresión neutral. ¿Qué pasó? Ataque al corazón. Aparentemente, lo encontraron inconsciente en su auto afuera del club de campo a las 6 de la mañana de esta mañana. Está estable, pero los médicos lo llaman inducido por el estrés. Trevor guardó silencio por un momento. Había anticipado ira, desesperación, incluso desafíos legales. No había planeado específicamente emergencias médicas, aunque dada la edad y el estilo de vida de Richard, no era del todo sorprendente. ¿Y la familia? Tyler y Brooke están en el hospital. La madre voló desde Florida esta mañana. Patricia consultó su tableta. También ha habido cierta actividad inusual en la ciudad. Explícate. 3 familias más se han puesto en contacto con sus contadores para revisar sus finanzas. La familia Summers, aparentemente relacionada con Chase Summers, ha puesto en venta su propiedad en silencio, y la oficina del alcalde llamó preguntando sobre sus intenciones con respecto al proyecto de desarrollo de Riverside. La sonrisa de Trevor fue leve pero satisfecha. El miedo se extendía por los círculos de élite de Millfield como un contagio. Si podía desmantelar a los Whitmore tan a fondo, ¿qué podría hacerles a los demás? La incertidumbre era casi tan efectiva como la acción directa. ¿Alguna noticia del propio Chase? Todavía en silencio radial. Nuestro contacto en Boston confirma que está en la ciudad, pero evita todas las llamadas. Aparentemente, les ha dicho a varias personas que está considerando mudarse a Europa. La ruta de escape del cobarde, pensó Trevor. Típico. Su intercomunicador volvió a sonar. Señor, Tyler Whitmore está aquí para verlo. Dice que es sobre su padre. Esto fue inesperado. Tyler siempre había sido el más arrogante de los Whitmore, el más convencido de su propia superioridad. Que viniera aquí, con el sombrero en la mano, sugería una desesperación más allá de lo que Trevor había anticipado. Que suba, dijo Trevor. Tyler parecía haber envejecido 5 años en 3 días.
Su cabello usualmente perfecto estaba despeinado, su ropa cara arrugada, y había un borde desesperado en sus movimientos que hablaba de un hombre que veía su mundo colapsar en tiempo real. Trevor, comenzó en el momento en que salió del ascensor. Necesitamos hablar, ¿no? Trevor permaneció detrás de su escritorio, sin ofrecer un asiento. Pensé que habíamos cubierto todo en la reunión de la junta. Tyler se acercó, con las manos entrelazadas frente a él como un suplicante. Mi padre está en el hospital. Los médicos dicen que el estrés podría haberlo matado. Esto ha ido demasiado lejos. Los problemas de salud de tu padre no son mi responsabilidad, respondió Trevor fríamente. Si no puedo manejar el estrés de los negocios, tal vez no debería haber estado dirigiendo una empresa. Maldita sí, Trevor. La compostura de Tyler se quebró. Esto no son negocios. Esto es personal, y lo sabes. Has destruido a mi familia por algunos sentimientos heridos por una cena. La expresión de Trevor se endureció. ¿Sentimientos heridos? ¿Crees que de eso se trata esto? Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Tyler. Cuando volvió a hablar, su voz era tranquila pero llevaba el peso de años de ira acumulada. ¿Recuerdas mi primera Navidad con tu familia? Tenía 23 años, recién salido de la universidad, tratando de encajar en el mundo de Brooke. Traje una botella de vino, la mejor que pude pagar con mi salario. Tu padre miró la etiqueta y dijo, qué considerado. La servidumbre debe haber recomendado esto. Tyler se movió incómodo pero no dijo nada. ¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de Brooke hace 2 años? Acababa de cerrar un trato importante. Gané más dinero en 6 meses que tu padre en todo el año. Cuando lo mencioné, dijiste, bien por ti, Trevor. Es bueno cuando los casos de caridad tienen suerte. Trevor se volvió para mirar a Tyler, sus ojos fríos como el invierno. 8 años de eso, Tyler. 8 años de ser tratado como si estuviera por debajo de ti, indigno de respeto básico. 8 años de ver a mi esposa elegir tu aprobación por encima de nuestro matrimonio. Nos equivocamos, dijo Tyler rápidamente. Lo admito. Fuimos arrogantes y crueles, y te tratamos mal. Pero esto está destruyendo a personas inocentes. ¿Inocentes? La risa de Trevor fue aguda. Tu familia ha estado viviendo con dinero prestado durante años, utilizando fondos de la empresa para gastos personales, tomando decisiones comerciales basadas en el ego en lugar de la economía. ¿Llamas a eso inocentes? El rostro de Tyler se sonrojó. Entonces cometimos errores. Todas las empresas familiares tienen problemas. Eso no significa que merezcamos perderlo todo. No, estuvo de acuerdo Trevor. Merecen perderlo todo porque son personas mezquinas y pequeñas que confunden la crueldad con la fuerza. Trevor volvió a su escritorio y sacó un archivo. ¿Te gustaría saber lo que realmente me costó tu familia, Tyler? No en dinero, tengo más que suficiente. En autoestima, en la capacidad de confiar en las personas que amaba, en 8 años de mi vida tratando de ganarme la aprobación de personas que nunca me la iban a dar. Abrió el archivo y extendió varias fotografías sobre el escritorio. Estas son del investigador privado que contraté hace 6 meses. Fotos de tu hermana y Chase en habitaciones de hotel, estacionamientos de restaurantes, la casa del lago de tu familia. Podría haber terminado esto en silencio, en privado. Podría haber confrontado a Brooke, exigido terapia de pareja, luchado por salvar lo que teníamos. Tyler miró las fotos, su rostro palideció. No sabía. Pero no hiciste eso, continuó Trevor. Porque finalmente entendí algo. Tu familia no respeta la honestidad, ni el perdón, ni las segundas oportunidades. Solo respetan el poder. Así que decidí hablarles en el único idioma que entienden. Tyler guardó silencio por un largo momento, estudiando las fotografías. Cuando levantó la vista, había algo diferente en su expresión, no la arrogancia a la que Trevor estaba acostumbrado, sino algo más cercano al miedo genuino. ¿Qué quieres?, preguntó Tyler finalmente. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué se necesita para terminar esto? La sonrisa de Trevor fue aguda. Quiero que entiendas algo, Tyler. Esto no está terminando. Esto recién está comenzando. Sacó otra carpeta, esta mucho más gruesa. Mientras investigaba el romance de tu hermana, encontré algunas cosas interesantes sobre las prácticas comerciales de tu familia. El proyecto de desarrollo de Riverside, por ejemplo. ¿Sabías que los estudios de impacto ambiental fueron falsificados? ¿Que la empresa de tu familia ha estado vertiendo desechos de construcción en humedales protegidos durante los últimos 3 años? El rostro de Tyler se puso blanco. Eso no es. Nunca lo haríamos. Oh, pero lo harían. Y lo hicieron. Tengo fotografías,
muestras de suelo, documentación que muestra que Whitmore Properties ha estado reduciendo costos al desechar ilegalmente materiales tóxicos. La voz de Trevor se mantuvo conversacional, casi amistosa. También tengo evidencia de violaciones del Código de Construcción, evasión de impuestos y soborno a inspectores locales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Tyler se agarró al borde del escritorio, sus nudillos blancos. Podría haber denunciado todo esto a las autoridades hace meses, continuó Trevor. Delitos ambientales federales, fraude fiscal, cargos de corrupción. Tu familia estaría enfrentando décadas de prisión. Pero tampoco hice eso. ¿Por qué no? La voz de Tyler era apenas un susurro. Porque la prisión sería demasiado fácil. La prisión los convertiría en mártires, víctimas de un sistema injusto. En cambio, decidí dejar que se destruyeran lenta y públicamente, con todo el pueblo mirando. Trevor se puso de pie y rodeó el escritorio, deteniéndose a solo centímetros de Tyler. Cuando habló, su voz era suave pero llevaba el peso de la certeza absoluta. Tu padre se recuperará de su ataque al corazón, Tyler. Y cuando lo haga, verá cómo todo lo que construyó se derrumba, pieza por pieza. Tu familia se convertirá en una advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando confundes la arrogancia con la fuerza. Tyler retrocedió hacia el ascensor, su rostro pálido de terror. «Estás loco. Esto no es justicia, es sadismo. Esto es lo que creaste», corrigió Trevor. «Me enseñaste que la amabilidad es debilidad, que el respeto, hay que tomarlo, que la lealtad familiar no significa nada en comparación con el estatus social. Simplemente estoy aplicando las lecciones que me enseñaste». Cuando Tyler llegó al ascensor, Trevor gritó, una última vez. «Ah, y Tyler, la evidencia de los delitos ambientales va al FBI mañana por la mañana. Pensé que deberías saberlo». Las puertas del ascensor se cerraron sobre la expresión horrorizada de Tyler. Trevor volvió a su escritorio e hizo una nota en su calendario. Fase 5. Comienza la investigación federal. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de Patricia. La señora Ulbrook solicita una reunión de emergencia. Dice que es sobre los niños. Trevor frunció el ceño. Él y Brooke nunca habían tenido hijos. El mensaje no tenía sentido, a menos que... Sonó su línea privada. Trevor respondió con cautela. Sí. Era la voz de Brooke, pero sonaba diferente, desesperada. Necesitamos hablar. Hay algo que nunca te dije. Algo sobre Chase. La expresión de Trevor no cambió, pero internamente sintió una fría satisfacción. Las piezas finales estaban cayendo en su lugar. Estoy escuchando, dijo. Capítulo 7. La verdad final. Brooke llegó a la oficina de Trevor una hora más tarde, pero no estaba sola. Un niño pequeño, de quizás 6 años, la tomaba de la mano con fuerza mientras salían del ascensor. El niño tenía la mandíbula distintiva de Chase y los ojos verdes de Brooke, una combinación que le dijo a Trevor todo lo que necesitaba saber antes de que Brooke dijera una palabra. Trevor estudió al niño con desapego clínico. La línea de tiempo tenía sentido ahora. Los misteriosos viajes de negocios que Brooke había hecho hace 2 años, el repentino aumento de peso que había atribuido al estrés, la estadía prolongada con su tía enferma en California. No había sido un romance que comenzó recientemente. Había estado sucediendo mucho más tiempo de lo que se había dado cuenta. Su nombre es Austin, dijo Brooke en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Austin Summers. El niño miró a Trevor con ojos curiosos, aparentemente sin darse cuenta de la magnitud del momento que se desarrollaba a su alrededor. Trevor notó que Brooke le había dado al niño el apellido de Chase, no el suyo. Incluso en esto, ella había elegido a su amante por encima de su esposo. ¿Dónde ha estado viviendo?, preguntó Trevor, con voz cuidadosamente neutral. Con mi tía en San Diego. Ella me ha estado ayudándonos a manejar la situación. Chase quería que lo diera en adopción. Dijo que un niño complicaría las cosas, que haría más difícil para nosotros estar juntos abiertamente. La expresión de Trevor no cambió, pero internamente sintió que se acumulaba una fría ira familiar. Chase había abandonado no solo a su amante sino también a su propio hijo. El hombre era aún más inútil de lo que Trevor había creído inicialmente. Y ahora Chase se ha ido, y mi tía está enferma. Ya no puede cuidar de Austin. Brooke miró directamente a Trevor por primera vez desde que entró a la oficina. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que destruí nuestro matrimonio, destruí tu confianza, destruí todo lo que teníamos, pero Austin es inocente en todo esto. El niño se acercó al escritorio de Trevor, fascinado por la costosa pluma estilográfica que yacía allí. Trevor lo observó con atención,
notando la inteligencia en los ojos del niño, la forma en que se movía con tranquila confianza. ¿Eres amigo de mi mamá?, le preguntó Austin directamente a Trevor. Trevor miró al niño, viendo los rasgos de Chase pero también algo más. Una chispa de curiosidad que le recordaba a sí mismo a esa edad. Solía serlo, dijo en voz baja. Ella llora mucho, dijo Austin con naturalidad. Ella dice, mi papá se fue y no volverá. La simple declaración golpeó la habitación como un golpe físico. Las lágrimas de Brooke comenzaron de nuevo, pero trató de ocultárselas a su hijo. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga?, le preguntó Trevor a Brooke. No lo sé, admitió. No tengo a dónde ir. Sin dinero, sin apoyo familiar ahora que has destruido la empresa. Tengo 29 años con un hijo de 6 años y sin habilidades excepto planificar eventos de caridad para gente rica. ¿Podrías conseguir un trabajo haciendo qué? ¿Quién va a contratar a la hija de Richard Whitmore después de lo que ha sucedido? La historia está en todas las noticias. Todos saben lo que mi familia te hizo, lo que yo te hice. Su voz se quebró. Soy unimplacable. Trevor guardó silencio durante varios minutos, pensando. Austin había encontrado un pisapapeles en su escritorio, una pirámide de cristal que proyectaba patrones de arcoíris en la pared cuando se inclinaba hacia la luz. El niño estaba completamente absorto en el juego de colores, ajeno al drama de los adultos que lo rodeaba. Hay una condición, dijo Trevor finalmente. Brooke levantó la vista bruscamente. ¿Qué tipo de condición? Chase cede todos los derechos paternos de forma permanente. Sin contacto, sin visitas, sin responsabilidad financiera. Austin se convierte legalmente en mío para protegerlo o colocarlo como mejor me parezca. Las palabras flotaron en el aire como una espada. El rostro de Brooke palideció. ¿Quieres adoptarlo? Quiero asegurarme de que esté protegido del tipo de hombre que abandona a su propio hijo cuando las cosas se vuelven inconvenientes. La voz de Trevor era fría como el hielo. Chase Summers es un cobarde y un aprovechado. No dejaré que reaparezca en 5 años exigiendo derechos de visita o tratando de usar a Austin como palanca. Y si Chase está de acuerdo, Trevor caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Entonces Austin obtiene un fideicomiso que garantizará que nunca le falte nada. Recibe la mejor educación que el dinero pueda comprar. Recibe un hogar estable con alguien que entiende lo que significa ser abandonado por las personas que deberían protegerte, y a mí. Trevor se volvió para mirarla. Tienes una opción. Puedes tomar el acuerdo de divorcio que ofrecí, la casa, el dinero, tu libertad. Puedes empezar de nuevo en otro lugar, construir una nueva vida, abrirte camino en el mundo. Austin sabrá dónde estás, y cuando tenga la edad suficiente, podrá decidir por sí mismo si quiere una relación contigo. Las lágrimas de Brooke fluían libremente ahora. Me estás pidiendo que renuncie a mi hijo. Te estoy pidiendo que ponga sus necesidades antes que las tuyas por primera vez en su vida, corrigió Trevor. Te estoy pidiendo que pienses en lo que es mejor para él en lugar de lo que es conveniente para ti. El niño levantó la vista del pisapapeles, aparentemente sintiendo la tensión en la habitación. Mami, ¿por qué estás triste? Brooke se arrodilló y abrazó a Austin, su cuerpo temblando con sollozos reprimidos. Trevor observó la interacción con atención, notando el amor genuino entre madre e hijo, pero también el miedo y la desesperación que coloreaban cada momento. Austin, cariño, dijo Brooke entre lágrimas, ¿te gustaría vivir en una casa grande con muchos libros y juguetes? El niño se apartó para mirarla a la cara. ¿Vivirías allí también? Brooke miró a Trevor, que permaneció con el rostro impasible. No de inmediato, bebé, pero te visitaría a veces y tendrías a alguien muy inteligente y fuerte para cuidarte. Austin miró a Trevor con la expresión seria que los niños ponían al tomar decisiones importantes. ¿Me lirías cuentos? Trevor sintió que algo se movía dentro de su pecho, una emoción que había pensado que había enterrado hace años. Todas las noches, se oyó decir, ¿y me enseñarías a volar en el helicóptero? A pesar de todo, Trevor casi sonrió. Cuando seas mayor, dijo. Austin asintió con gravedad, como si esto resolviera todos los detalles importantes. Está bien, pero quiero quedarme con mi oso. Puedes quedarte con lo que quieras, le aseguró Trevor. Brooke ahora sollozaba abiertamente, pero logró asentir. Está bien. Sí. Si Chase acepta firmar los papeles, si prometes cuidarlo, si prometes que sabrá que lo amo. Lo sabrá, dijo Trevor en voz baja. Sonó el teléfono de Trevor. El identificador de llamadas mostraba un número de Boston que no reconoció. Disculpen, dijo, entrando en su oficina privada para atender la llamada. Trevor. Era la voz de Chase, tensa y desesperada. Necesitamos hablar. ¿No?
Mira, sé que estás enojado por Brooke, pero esto ha ido demasiado lejos. Has dejado clara tu postura. Has destruido a su familia. Has humillado a todos los involucrados. ¿Qué más quieres? La sonrisa de Trevor era lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. Quiero que regreses a Millfield, Chase. Tenemos algunos papeles que firmar. Papers. Derechos de paternidad, acuerdos de custodia, ese tipo de cosas. Hay un niño involucrado del que pareces haberte olvidado. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi 30 segundos. Cuando Chase volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo? Lo sé todo, Chase. Siempre lo he sabido todo. La pregunta es si vas a hacer lo correcto por una vez en tu inútil vida, o si voy a tener que tomar esa decisión por ti. ¿De qué estás hablando? La voz de Trevor bajó al tono que usaba en las salas de juntas al aplastar a los competidores. Estoy hablando de la investigación federal sobre delitos ambientales en Whitmore Properties. Estoy hablando de tu firma en documentos que autorizan la eliminación ilegal de desechos. Estoy hablando de 20 años en una prisión federal por conspiración y terrorismo ambiental. Otro largo silencio. Nunca firmé nada de eso. ¿Estás seguro? ¿Te gustaría apostar tu libertad por esa suposición? Chase guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba derrotada. ¿Qué quieres? Quiero que estés en un avión a Hartford esta noche. Quiero que estés en mi oficina mañana por la mañana a las 9 de la mañana con una renuncia firmada de todos los derechos paternos sobre Austin Summers. Quiero que desaparezcas de sus vidas de forma permanente. Y si no lo hago, la sonrisa de Trevor era depredadora. Entonces descubrirás cuán creativo puedo ser cuando la gente me decepciona. La línea se cortó. Trevor regresó a la oficina principal, donde Brooke todavía sostenía a Austin, susurrándole promesas y disculpas en el pelo. Chase estará aquí mañana por la mañana, anunció Trevor. Después de eso, se acabará. Brooke asintió sin levantar la vista. Gracias, susurró. Trevor miró a la mujer que había sido su esposa, sosteniendo al niño que pronto sería su responsabilidad, y sintió que la pieza final de su venganza encajaba en su lugar, no a través de la destrucción esta vez, sino a través de algo más difícil, misericordia con condiciones, perdón con consecuencias. Austin, dijo en voz baja, ¿te gustaría ver tu nuevo hogar? El niño levantó la vista, con ojos brillantes. ¿Podemos ir en el helicóptero? La sonrisa de Trevor, esta vez, fue genuina. Por supuesto. Capítulo 8. La transacción. Chase llegó a la oficina de Trevor a la mañana siguiente con el aspecto de un hombre que camina hacia su ejecución. Su apariencia pulida habitual había desaparecido. La barba incipiente sombreaba su mandíbula. Su costoso traje estaba arrugado, y había una desesperación hueca en sus ojos que hablaba de una noche de insomnio contemplando sus limitadas opciones. Trevor lo esperaba en la sala de conferencias con su equipo legal. Los documentos de custodia se extendían sobre la mesa de caoba como una rendición formal. Austin no estaba presente. Trevor había hecho arreglos para que pasara la mañana con Patricia, quien se había ofrecido como voluntaria para mostrarle la plataforma de observación del edificio y explicarle cómo funcionaban los helicópteros. Siéntate, Chase, dijo Trevor sin levantar la vista de los papeles. Tenemos negocios que concluir. Chase permaneció de pie, con las manos apretadas a los costados. Quiero saber a qué tipo de juego estás jugando aquí. Esto es una locura. No puedes simplemente llevarte al hijo de alguien. El abogado de Trevor, David Chun, habló sin emoción. Señor Summers, los documentos son sencillos. Usted renuncia voluntariamente a todos los derechos paternos sobre el menor, Austin Summers. A cambio, será liberado de cualquier obligación financiera, y el señor Ulbrook asumirá toda la responsabilidad legal y financiera por el bienestar del niño. Voluntariamente. La risa de Chase fue amarga. Llamas chantaje a la voluntariedad. Trevor finalmente levantó la vista, su expresión tranquila y profesional. Prefiero considerarlo como un análisis de costo-beneficio. Firmas los papeles. Eres libre de empezar de nuevo donde elijas. No los firmas, y descubrimos si un jurado cree que participaste a sabiendas en delitos ambientales que podrían haber envenenado la mitad del agua subterránea de Millfield. Chase se desplomó en una silla. La lucha se le escapó. Realmente eres un bastardo vengativo. Sí, estuvo de acuerdo Trevor amablemente. Aprendí de los mejores. La firma tomó menos de 10 minutos. La firma de Chase fue temblorosa pero legalmente vinculante, presenciada por David Chun y certificada por un funcionario judicial que Trevor había traído para la ocasión. Con cada documento firmado, Chase parecía encogerse más en sí mismo. Hay una cosa más,
dijo Trevor mientras Chase se preparaba para irse. Quiero que entiendas algo sobre la decisión que estás tomando aquí. Chase se detuvo en la puerta, sin darse la vuelta. Austin tiene 6 años. Por el resto de su vida, se preguntará por qué su padre biológico lo abandonó. Hará preguntas sobre ti. Quiere saber qué tipo de hombre era usted, si alguna vez lo amó. La voz de Trevor era tranquila pero resonaba claramente en la habitación. Podría decirle que eras un cobarde que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Podría decirle que lo viste como un inconveniente, una complicación que amenazaba tu cómoda vida. Podría asegurarme de que sepa exactamente qué tipo de hombre era realmente su padre. Chase se dio la vuelta, su rostro pálido. Trevor, por favor. Oh, continuó Trevor. Podría decirle que lo amabas pero que no podías proporcionarle la vida que merecía. Podría decirle que tomaste la difícil decisión de dejar que alguien más lo criara porque querías lo que era mejor para él, no lo que era más fácil para ti. Los dos hombres se miraron el uno al otro a través de la sala de conferencias. Los ojos de Chase brillaban con lágrimas no derramadas. La historia que escuche depende completamente de cómo te comportes a partir de este momento, dijo Trevor. Desaparece, Chase. Construye una nueva vida en otro lugar. No contacts a Brooke. No contacts a Austin. No intentes nunca volver a insertarte en sus vidas. Haz eso, y Austin crecerá creyendo que su padre era un buen hombre que tomó una decisión difícil. Chase asintió en silencio y caminó hacia el ascensor. Justo antes de que las puertas se cerraran, habló por última vez. Cuídalo, dijo en voz baja. Independientemente de lo que pienses de mí, él es inocente. Lo sé, respondió Trevor. Por eso estoy haciendo esto. Después de que Chase se fue, Trevor permaneció en la sala de conferencias, revisando los documentos de custodia. David Chun recogió sus papeles y se preparó para irse. Las adopciones deberían finalizarse dentro de 60 días, dijo David. Después de eso, Austin Ulbrook será legalmente tu hijo en todos los sentidos. Trevor asintió. Y el acceso de Brooke limitado a visitas supervisadas 2 veces al mes hasta que Austin cumpla 18 años, momento en el que puede decidir por sí mismo si mantener el contacto. Ella no tiene derecho legal a la custodia ni a ninguna autoridad para tomar decisiones con respecto a su bienestar. Trevor se puso de pie y caminó hacia la ventana. A lo lejos, podía ver la escuela primaria Millfield, donde Austin probablemente se inscribiría en el otoño. El niño crecería en la misma ciudad donde Trevor había sido despreciado y humillado, pero crecería como un Ulbrook, con recursos, protección y el tipo de poder que aseguraba el respeto. Hay algo más, dijo David, consultando sus notas. La investigación ambiental sobre Whitmore Properties se ha acelerado. El FBI quiere entrevistarlo la próxima semana sobre su relación comercial con la empresa. La sonrisa de Trevor fue fría. Estar encantado de cooperar plenamente. Estoy seguro de que encontrarán mi documentación bastante completa. Esa tarde, Trevor recogió a Austin de la oficina de Patricia y lo llevó a ver su nuevo hogar. No la modesta casa donde Trevor había crecido, sino una extensa propiedad en la calle más prestigiosa de Millfield. La casa había pertenecido una vez a la familia Morrison, viejo dinero de Connecticut que había menospreciado a los Whitmore, de la misma manera que los Whitmore habían menospreciado a Trevor. Austin exploró la casa con la maravilla de un niño que descubre un palacio. La biblioteca lo impresionó más. Estanterías del piso al techo llenas de volúmenes encuadernados en cuero, cómodos sillones de lectura ubicados cerca de ventanas altas y una escalera rodante que inmediatamente quiso subir. ¿De verdad me leerás cuentos todas las noches?, preguntó Austin, pasando sus manitas por los lomos de los libros. Todas las noches, confirmó Trevor. Y cuando seas mayor, podrás leerlos tú mismo. ¿Y mi mamá? Ella también me leerá. Trevor se arrodilló al nivel de los ojos de Austin. Tu mamá te visitará a veces, y cuando lo haga, estoy seguro de que le encantará leerte, pero la mayor parte del tiempo seremos solo tú y yo. Austin asintió con gravedad. Está bien. Pareces agradable. La simple aceptación de un niño de 6 años golpeó a Trevor más fuerte que cualquier victoria en la sala de juntas. Este niño, inocente de los fracasos y las traiciones de los adultos, estaba dispuesto a confiar en él basándose en nada más que una promesa de cuentos para dormir y paseos en helicóptero. Esa noche, Trevor cumplió su primera promesa. Austin, vestido con un pijama nuevo y agarrando el oso de peluche que trajo de California, se acurrucó junto a Trevor en la enorme cama en lo que se convertiría en la habitación del niño. Trevor leyó una colección de cuentos infantiles clásicos, su voz suave y paciente mientras Austin hacía preguntas sobre cada personaje y el desarrollo de la trama. Trevor, dijo Austin mientras sus ojos se ponían pesados, vas a ser mi nuevo papá.
Trevor guardó silencio por un momento, considerando el peso de la pregunta. ¿Te gustaría eso? Creo que sí. Mi antiguo papá se fue, y eso puso muy triste a mamá. Pero no pareces como si te fueras a ir. No me iré, prometió Trevor. Nunca. Mientras Austin se quedaba dormido, Trevor permaneció sentado junto a la cama, observando la respiración tranquila del niño y contemplando el extraño giro que había tomado su venganza. Se había propuesto destruir a las personas que lo habían humillado, y en muchos sentidos lo había logrado. Los Whitmore estaban arruinados, su empresa destruida, su posición social destruida. Pero de alguna manera, en el proceso de quitarles todo, había ganado algo que nunca había esperado. Un hijo que llevaría su nombre y heredaría su imperio, pero que también podría heredar la capacidad de misericordia que Trevor había pensado que había perdido para siempre. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de Brooke. Gracias por cumplir tu promesa. Sé que Austin estará a salvo contigo. Trevor miró al niño dormido y respondió, estará más que a salvo. Será amado. Fue lo primero completamente honesto que le había dicho a Brooke en meses. Capítulo 9. El nuevo orden. 6 meses después, Trevor estaba en el mismo salón de baile del club de campo donde había sido humillado, pero esta vez como invitado de honor. La Fundación Comunitaria de Millfield le otorgaba el Premio Filántropo del Año, reconociendo sus contribuciones a la educación, la limpieza ambiental y los servicios de bienestar infantil. La ironía era exquisita. Las mismas personas que lo habían tratado como un extraño ahora competían por su atención, su aprobación, su inversión en sus proyectos. El dinero, como siempre había sabido, tenía una forma de transformar la perspectiva. Austin estaba sentado en la mesa principal junto a él, impecablemente vestido con un smoking en miniatura y encantando a la sala con sus observaciones de niño de 6 años sobre el entretenimiento de la noche. En los últimos meses, el niño había florecido bajo el cuidado de Trevor, seguro, articulado y mostrando una inteligencia que le recordaba a Trevor a sí mismo a esa edad. Papá, susurró Austin durante el aperitivo, ¿por qué nos mira ese hombre? Trevor siguió la mirada de su hijo hasta una mesa en la esquina donde Richard Whitmore estaba sentado con su esposa. El hombre había envejecido drásticamente desde su ataque al corazón. Más delgado, más canoso y con la postura derrotada de alguien que había perdido todo lo que le importaba. Había estado observando a Trevor y Austin con una mezcla de odio y algo que podría haber sido arrepentimiento. A algunas personas les cuesta aceptar el cambio, le dijo Trevor a Austin en voz baja. Se quedan atascados pensando en el pasado en lugar de concentrarse en el futuro. Es por eso que mamá se mudó. Brooke había tomado el acuerdo y se había mudado a Portland, Oregón, donde se había inscrito en la escuela de enfermería y estaba construyendo lentamente una nueva vida. Llamaba a Austin 2 veces por semana y lo visitaba una vez al mes. Pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. Austin era el hijo de Trevor ahora, legal y emocionalmente, y Brooke se había convertido en algo más cercano a un pariente lejano que a un padre. Tu madre necesitaba descubrir quién querías ser, explicó Trevor. A veces los adultos tienen que empezar de nuevo, al igual que los niños cuando van a una nueva escuela. Austin es sintió seriamente. A los 6 años, era notablemente adaptable, tomando los cambios de la vida con la resistencia de la juventud. Había comenzado el primer grado en la Academia Millfield, la escuela privada donde ya mostraba signos de excelencia académica. Sus maestros informaron que estaba leyendo a un nivel de 4º grado y que tenía una aptitud particular para las matemáticas y el razonamiento lógico. El programa de la noche comenzó con comentarios del alcalde Davidson, un hombre que una vez había ignorado por completo a Trevor pero que ahora buscaba su consejo en todos los proyectos municipales importantes. La limpieza ambiental del antiguo sitio de desarrollo de Whitmore se había completado bajo la supervisión de Trevor, convirtiendo el páramo envenenado en una reserva natural dedicada al nombre de Austin. Cuando llamaron a Trevor al podio para aceptar su premio, el aplauso fue atronador. Miró a la multitud, viendo rostros que una vez lo habían despreciado ahora mirándolo con un respeto cuidadosamente cultivado. Algunos de ellos, lo sabía, todavía albergaban resentimiento. Otros habían llegado a apreciar genuinamente sus contribuciones a la comunidad. La distinción ya no le importaba. Gracias por este honor, comenzó Trevor, su voz resonando fácilmente en el salón de baile silencioso. Cuando llegué por primera vez a Millfield, era lo suficientemente joven e ingenuo como para creer que el respeto era algo que se daría libremente si trabajaba lo suficiente, contribuía a lo suficiente, demostraba ser lo suficientemente digno. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera la habitación. He aprendido desde entonces que el respeto, como el éxito, es algo que se toma, no a través de la crueldad o la venganza,
sino a través de la excelencia, a través de ser tan indispensable, tan valioso, tan completamente competente que ignorarte se vuelve imposible. En la audiencia, pudo ver a Tyler Whitmore moviéndose incómodo. El hombre había encontrado trabajo como gerente de nivel medio en una empresa de construcción en Hartford, un descenso significativo con respecto a su puesto anterior, pero un empleo estable. Trevor se había asegurado de que los delitos ambientales de Tyler nunca salieran a la luz mientras permaneciera en silencio en su nuevo cargo. Los proyectos que hemos completado juntos, el fondo de becas, la restauración ambiental, el nuevo centro comunitario, no son solo inversiones en el futuro de Millfield. Son inversiones en la idea de que de dónde vienes importa menos que a dónde vas. Austin lo miraba con atención absorta, absorbiendo cada palabra con la seriedad de un niño que entendía que este momento era importante, incluso si no podía captar todos los matices. Quiero dedicar este premio a mi hijo, Austin, y a todos los niños que crecerán en esta comunidad. Que aprendan que la verdadera fuerza no proviene de menospreciar a los demás, sino de elevar a todos. Mientras Trevor regresaba a su asiento en medio de un aplauso sostenido, Austin se acercó y le tomó la mano. Papá, esto significa que le agradamos a la gente ahora. Trevor apretó los pequeños dedos de su hijo y sonrió. Significa que la gente nos respeta ahora. Si les agradamos o no es menos importante. Después de la ceremonia, Trevor se encontró con un flujo constante de simpatizantes y propuestas de proyectos. La transformación estaba completa. Ya no era el extraño que buscaba aceptación, sino la gente de poder cuya aprobación buscaban los demás. Cerca del final de la noche, un visitante inesperado se acercó a su mesa. La señora Patricia Morrison, la anciana viuda cuya familia había sido propietaria de la casa actual de Trevor, caminó lentamente por el salón de baile con la ayuda de un elegante bastón. Señor Ulbrook, dijo, su voz con la autoridad de la vejez y el dinero antiguo, quería felicitarlo por su premio. Trevor se puso de pie respetuosamente. Señora Morrison, gracias por venir. Miró a Austin con los ojos penetrantes de alguien que había visto 8 décadas de cambio social. Y este debe ser tu hijo. Tiene buenos modales. Austin se puso de pie e hizo una pequeña reverencia. Gracias, señora. Papá me enseñó que los buenos modales abren más puertas que la buena apariencia. Las cejas de la señora Morrison se arquearon en señal de aprobación. Un consejo sabio. Dime, jovencito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Austin consideró la pregunta seriamente. Quiero construir cosas que ayuden a la gente, como hace papá. Un objetivo admirable. Se volvió hacia Trevor. Sabes, la familia Morrison cometió muchos errores a lo largo de los años. Pensamos que nuestro nombre y nuestra historia nos daban derecho a un respeto automático. Nos costó perder casi todo para entender que el respeto debe ser ganado de nuevo por cada generación. Trevor inclinó la cabeza levemente. Gracias por compartir esa sabiduría. Cuida nuestra antigua casa, dijo. Y cuida a ese niño. Él va a cambiar esta ciudad algún día, como tú lo hiciste. A medida que la noche llegaba a su fin, Trevor y Austin salieron al estacionamiento donde los esperaba su conductor. El niño se había quedado dormido en los brazos de Trevor durante los discursos finales, agotado por la hora tardía pero agarrando su pequeña pajarita como un trofeo. Mirando hacia el club de campo, Trevor reflexionó sobre el viaje que lo había traído a este momento. Los Whitmore se habían ido. Richard trabajaba como consultor para una pequeña empresa en New Haven. Tyler gestionaba proyectos de construcción en Hartford. Brooke construía una nueva vida en Oregón. Chase había desaparecido por completo. Según los últimos informes, vivía en Barcelona bajo un nombre falso. La venganza que había planeado estaba completa, pero había evolucionado en algo más complejo y, en última instancia, más satisfactorio. Había destruido a sus enemigos no a través de la simple crueldad, sino a través de la aplicación sistemática de las consecuencias. Les había quitado su poder, su riqueza, su posición social y lo había redistribuido todo para servir a su propia visión de justicia. Más importante aún, había ganado un hijo, un niño inocente que crecería con todas las ventajas que a Trevor le habían negado, pero también con los valores que Trevor había aprendido a través de las dificultades. Austin sería fuerte sin ser cruel, poderoso sin ser arrogante, exitoso sin olvidar de dónde proviene el éxito. Mientras conducían por las tranquilas calles de Millfield hacia su casa, Trevor hizo una promesa silenciosa al niño dormido en sus brazos. Austin nunca conocería la humillación de ser despreciado o ignorado. Nunca tendría que luchar por el respeto o la luchar por el reconocimiento, pero tampoco olvidaría nunca que un gran poder conlleva la responsabilidad de usarlo con prudencia. El becado con el que se habían casado por lástima se había ido para siempre.
En su lugar estaba Trevor Ulbrook, patriarca de una nueva dinastía, protector del futuro de su hijo y arquitecto de su propia justicia. La última risa, resultó, valió la pena esperar. El legado de Ulbrook apenas comenzaba. Epílogo, 5 años después. 5 años después, Austin Ulbrook, de 11 años, estaba de pie en el podio de la Academia Millfield, pronunciando su discurso de despedida de promoción a la clase de sexto grado que se graduaba. En la audiencia, Trevor observaba con silencioso orgullo mientras su hijo hablaba sobre la importancia de la amabilidad, la responsabilidad que conlleva el privilegio y la obligación de elevar a los demás en lugar de derribarlos. «Mi padre me enseñó», dijo Austin, su joven voz resonando claramente en el salón de actos, «que donde empiezas no importa tanto como dónde terminas. Pero cómo tratas a las personas en el camino es lo que más importa». Trevor sonrió, sabiendo que las lecciones que había aprendido a través del dolor y la humillación se habían transformado en sabiduría que guiaría a su hijo hacia un mejor tipo de fuerza, el tipo que construye en lugar de destruir, que protege en lugar de castigar. El nombre de Whitmore casi se había olvidado en Millfield ahora, una advertencia contada en susurros sobre los peligros de la arrogancia y la crueldad. Pero el nombre de Ulbrook perduraría, llevado adelante por un niño que crecería comprendiendo que el verdadero poder sirve a un propósito mayor que la venganza. Mientras Austin concluía su discurso con un aplauso atronador, Trevor sabía que su mayor victoria no era la destrucción de sus enemigos, era la creación de algo mejor para ocupar su lugar. La última risa, de hecho, le pertenecía a él. Pero lo más importante es que el futuro le pertenecía a Austin. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó de esta historia, suscríbase a este canal. Haga clic en el vídeo que ve en la pantalla y nos vemos.